Hay 4 predicciones proféticas de Daniel que están a punto de cumplirse. ¿Qué pasaría si revelara que hay 10 predicciones en el libro de Daniel que siguen sin cumplirse? ¿Y si todo lo que creías entender sobre el fin de los tiempos fuera erróneo? 3 eventos que transformarán definitivamente el planeta. Las predicciones hechas hace más de 2500 años están a punto de manifestarse, posiblemente en nuestra propia generación. Es posible que estemos viviendo en los últimos días sin siquiera ser conscientes de ello. Daniel recibió revelaciones sobre el futuro, revelaciones tan impresionantes y precisas que anticiparon el auge y la caída de imperios incluso antes de su existencia. Y ahora, los acontecimientos decisivos que describió están a punto de suceder. ¿Estás preparado? En este artículo revelaremos 10 predicciones de Daniel que aún no se han cumplido. Al terminar, tu percepción del mundo nunca volverá a ser la misma. Primera profecía: el pacto con las multitudes. Esta es la predicción que pone en marcha el reloj, no simbólicamente, sino literalmente. En el momento en que se cumpla esta profecía, comenzarán los últimos 7 años del viaje de la humanidad, y necesitas entender algo antes de seguir adelante. Este versículo en particular ha sido objeto de más estudio, debate y análisis que prácticamente cualquier otro texto de la literatura profética. Los eruditos han producido obras completas sobre estas 23 palabras. Por lo tanto, lo analizaré minuciosamente, sin exageraciones ni sensacionalismos, solo con precisión, pero esto es lo que hace que esta predicción sea particularmente inquietante, y esto será crucial cuando analicemos la segunda profecía. La persona que ratifica este acuerdo no solo establece la paz, sino que adopta un sistema, y Daniel nos dice con precisión cómo se desarrolla este sistema. Examinemos esto juntos. Daniel 9:27 dice: «Y confirmará el pacto con muchos durante una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda, y debido a la excesiva proliferación de abominaciones, la desolará hasta la consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el lugar desolado». Ahora bien, para comprender este versículo, es necesario comprender su lugar en la profecía general de Daniel. Este versículo constituye la parte final de lo que se llama la profecía de las 70 semanas. Y si nunca la han estudiado, lo que voy a demostrar transformará radicalmente su comprensión de las Escrituras. En el capítulo 9 de Daniel, el profeta recibe la visita del ángel Gabriel. Y Gabriel no solo le entrega un mensaje, sino que le proporciona un cronograma matemático. Le informa a Daniel que se han determinado 70 semanas para el pueblo judío y para Jerusalén. Ahora bien, en el lenguaje profético hebreo, una semana se refiere a un período de 7 años. Por lo tanto, 70 semanas equivalen a 490 años. Y aquí reside el aspecto deslumbrante. Gabriel fragmenta esta cronología en segmentos. Afirma que desde el decreto de reconstrucción de Jerusalén hasta la aparición del Mesías habrá 69 semanas. Esto representa 483 años. Los eruditos ya han hecho los cálculos. El decreto para restaurar Jerusalén fue emitido por el rey persa Artajerjes en el año 445 a.C. Si se cuentan 483 años hacia adelante, utilizando el calendario profético de 360 días, se llegará con precisión, y cuando digo precisión, quiero decir con absoluta exactitud, al año en que Jesucristo entró en Jerusalén presentándose como el Mesías, incluso al año exacto. Algunos eruditos incluso defienden la fecha exacta. Esta profecía se registró más de 500 años antes del nacimiento de Jesús y predijo su llegada en ese mismo año. No es casualidad ni suerte, sino una precisión sobrenatural. Así pues,
Este es el significado para nosotros. 69 semanas ya han transcurrido completa, verificable e históricamente. Pero Gabriel mencionó 70 semanas. Esto significa que queda una semana. Una semana, 7 años. El tramo final de la historia humana antes de que Dios establezca su reino eterno. Daniel 9:27 revela exactamente cómo comienza esta última semana. Permítanme explicarlo palabra por palabra, porque cada término importa. Primero, Él confirmará. ¿Quién es? Si examinamos los versículos inmediatamente anteriores, Daniel menciona dos figuras. Una es el Mesías príncipe, es decir, Jesús. La otra es el príncipe que ha de venir, un gobernante cuyo pueblo destruiría la ciudad y el santuario. Esta destrucción ocurrió en el año 70 desde Cristo, cuando los romanos arrasaron Jerusalén y el templo. Así que este segundo príncipe, el que confirma el pacto, está vinculado a Roma y, según muchos eruditos, será un imperio romano revivido en los últimos días. No se trata de Jesús confirmando el pacto, se trata del otro príncipe, el que se levantará al final. Pero esto es lo aterrador de esta identificación, y esto se conecta directamente con lo que veremos en la segunda profecía. El capítulo 7 de Daniel nos da una descripción detallada de cómo este príncipe asciende al poder. No conquista desde afuera, sino que emerge de dentro de un sistema de 10 reyes. Recuerden esto, porque marcará la diferencia. Ahora, confirmar. Esta palabra es crucial. Presten atención. El término hebreo aquí es gabar, y gabar no significa crear ni originar. Significa fortalecer, robustecer, hacer prevalecer, ratificar. ¿Ves la diferencia? Esta figura no inventa un acuerdo completamente nuevo de la nada. Toma algo ya existente, negociaciones, estructuras, conversaciones que se han estado llevando a cabo, y lo fortalece, lo formaliza, lo confirma en un pacto vinculante. Esta es una descripción de trabajo muy específica. Si la profecía dijera crear un pacto, buscaríamos a alguien que diseñara algo completamente nuevo. Pero dice confirmar. Buscamos a alguien que tome las piezas existentes y las fije. Alguien que fortalezca las negociaciones fallidas en un acuerdo vinculante. Alguien que transforme años de discusiones estancadas en firmas. Siguiente, con muchos. No con una sola nación, no con 2 partidos, sino con muchos. La palabra hebrea es ramim, muchos, numerosos en gran cantidad. Ahora consideren lo inusual que es esto. La mayoría de los acuerdos de paz a lo largo de la historia son bilaterales. 2 partes, 2 firmas. Israel y Egipto, Israel y Jordania. Simple, pero este pacto es multilateral. Implica que muchas naciones o entidades acuerden el mismo marco simultáneamente. Eso es raro, complicado y diplomáticamente casi imposible. Y eso es exactamente lo que Daniel especificó. Y finalmente, por una semana de años, 7 años. Esa es la duración. El pacto tiene un plazo definido, 7 años. Este período de 7 años marca el comienzo de la 70ª semana de Daniel, los últimos 7 años antes del regreso del Mesías para establecer su reino. Pero esto es lo que la mayoría de la gente olvida de esos 7 años. No terminan en paz. Y esto se vuelve absolutamente esencial al llegar a la tercera profecía. Algo catastrófico ocurre a mitad de camino. Y este evento catastrófico requiere la existencia de un edificio específico. Un edificio que actualmente no existe, pero cuyos preparativos están en marcha en este preciso momento. Profecía número 2. Los 10 reyes y el cuerno pequeño. Hay un punto que muchos ignoran sobre las profecías del fin de los tiempos. La mayoría se centra solo en eventos aislados, la aparición del anticristo, el comienzo de la tribulación, la marca de la bestia. Pero Daniel va más allá.
no se limita a mostrar eventos, sino que describe el sistema que... This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. los genera. Esto es lo que constituye el núcleo de la segunda profecía. Antes de que el anticristo gobierne, antes de que se imponga la marca, antes de que se intensifique la persecución mundial, debe existir una estructura de poder que posibilite el control global. Daniel 7:7-8 registra: Después de esto, seguí mirando en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Yo estaba observando los cuernos, y he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba con gran arrogancia. Daniel contempla 4 criaturas que emergen del mar, cada una representando un imperio mundial sucesivo. La primera representa a Babilonia, la segunda al imperio medo-persa, la tercera a Grecia, y la cuarta, esta aterradora bestia con dientes de hierro, simboliza a Roma. El detalle crucial es que esta cuarta bestia no solo señala a la antigua Roma, sino también a la forma final del gobierno humano, el sistema político que se establecerá al final de los tiempos. Esta criatura tiene 10 cuernos, y en el simbolismo profético, los cuernos representan poder, especialmente reyes, reinos o centros de autoridad. Por lo tanto, 10 cuernos indican 10 gobernantes, 10 bloques de poder que coexisten dentro de esta estructura final. A continuación, Daniel observa el surgimiento de un cuerno pequeño entre los 10. Cuando este cuerno pequeño surge, 3 de los cuernos originales son arrancados, desplazados y removidos para darle paso. Este cuerno pequeño tiene ojos como los de un hombre y una boca que habla grandes cosas, revelando no solo a un líder político común y corriente, sino a una figura con inteligencia humana, ambición extraordinaria y respaldo sobrenatural. Habla con una autoridad que supera su posición inicial. Esta figura es el anticristo. Observe la secuencia. No surge de la nada, ni conquista el mundo mediante una invasión externa tradicional. Surge desde dentro del propio sistema, aparece entre los 10 mejores, se integra a la estructura antes de dominarla por completo. 3 de los 10 son derrocados durante su ascenso, lo que revela un proceso de consolidación del poder interno. Más adelante, Daniel afirma que este líder intentará cambiar los tiempos y las leyes, interfiriendo con calendarios, ciclos, normas y fundamentos legales. En el capítulo 9, se hace evidente que interrumpe los sacrificios y comete la abominación desoladora, lo que demuestra que sus acciones no solo serán políticas, sino también religiosas, directamente dirigidas contra la adoración a Dios. Esto requiere la existencia de un templo en funcionamiento. Aquí, la profecía cobra especial relevancia para el escenario actual. Pregúntese, ¿qué tipo de estructura global podría generar 10 centros de poder simultáneos? Lo que vemos hoy es la formación de bloques y alianzas regionales cada vez más organizados. La Unión Europea, los BRICS, la Unión Africana, la ASEAN, el Consejo de Cooperación del Golfo, bloques económicos y pactos militares, además de grandes acuerdos comerciales multilaterales. El planeta está pasando gradualmente de acciones aisladas de las naciones
a decisiones coordinadas mediante coaliciones que hablan con una sola voz en los foros internacionales. Además, el debate sobre la gobernanza global está creciendo en foros económicos, organizaciones multilaterales y cumbres internacionales, no como una teoría conspirativa, sino como una agenda declarada en documentos oficiales y discursos públicos. La pregunta ya no es si el mundo se está acercando a la consolidación de las estructuras de poder, sino hasta dónde llegará este proceso y si estamos viendo los primeros esbozos del sistema de los 10 cuernos, descrito por Daniel. Hay un punto aún más inquietante. La misma tecnología desarrollada para facilitar la cooperación global, sistemas financieros integrados, redes de datos, inteligencia artificial, vigilancia digital, rastreo en tiempo real, podría, con ligeros cambios en su uso, servir para imponer la conformidad y un control rígido sobre poblaciones enteras. La arquitectura que hoy se presenta como herramienta de coordinación internacional podría, en el futuro, convertirse en la base de un sistema de vigilancia totalitario. Daniel revela que el mundo no se hunde en la tiranía por mero accidente, sino gracias a una estructura preconstruida. El anticristo no toma el poder solo por la fuerza bruta. Hereda un sistema preparado antes de su llegada, una plataforma diseñada para concentrar el control. Si esta estructura se encuentra actualmente en fase de preparación, incluso si el gobernante final aún no ha surgido, entonces estamos presenciando la etapa de ensamblaje del escenario profético de Daniel 7. Y es precisamente este telón de fondo el que conduce a la tercera profecía. Falta una pieza esencial, sin la cual la secuencia no puede avanzar hasta su punto de ruptura. Esta pieza no es una persona, sino un edificio. Profecía número 3. El templo y la abominación de la desolación. Esta es la profecía que hace posible todo lo demás, el elemento sin el cual la cronología de Daniel no puede alcanzar su clímax. El pacto con muchos puede estar establecido. La estructura de los 10 reyes puede estar tomando forma, pero el reloj profético no llega a su punto medio sin la presencia del templo. Esto es precisamente lo que hace que esta tercera profecía sea tan urgente para el tiempo presente y la conecta directamente con lo visto en la primera profecía. Si el acuerdo con muchos es el instrumento político que permite el inicio de la construcción del templo, entonces la primera ficha de dominó no solo pone en marcha el reloj político, sino también el religioso. Un solo pacto puede desencadenar simultáneamente ambos procesos. Volviendo a Daniel 9:27, tras mencionar el pacto con muchos durante una semana, el texto afirma que, a la mitad de ese período, el gobernante pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas. Luego habla de la abominación desoladora, que profana y devasta el lugar santo hasta el fin señalado. Piensa con lógica, es imposible detener algo que no está sucediendo. Para que se detengan los sacrificios, deben estar realizándose. Y para que se ofrezcan sacrificios según la ley mosaica, debe haber un templo con un sacerdocio levítico en funcionamiento en Jerusalén. Actualmente, esto no es así. El monte del templo está allí, pero la cúpula de la roca ocupa el lugar donde se habría construido el templo. No hay sacrificios de animales y ningún sistema sacerdotal funciona según los principios bíblicos. La profecía de Daniel, por lo tanto, exige una realidad futura distinta a la presente. El templo necesita ser reconstruido. Esta necesidad no solo está presente en Daniel. Jesús mismo confirma este escenario. En Mateo 24:15 dice: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación de la desolación de que habló el profeta Daniel, el que lee, que entienda. Jesús sitúa el cumplimiento en el lugar santo, que no es un mero concepto espiritual, sino el interior del templo, un lugar físico específico.
Para que la abominación permanezca en el lugar santo, éste debe existir. Por lo tanto, el templo debe estar en pie. Un templo, sin embargo, no es simplemente un edificio, funciona como un detonante. Cuando ocurre la abominación, Jesús ordena, huyan. Cuando cesan los sacrificios, Daniel indica que es entonces cuando se intensifica el tiempo de angustia. El templo es como la mecha de un explosivo, y alguien se prepara para encenderla. El panorama se vuelve aún más impresionante al observar lo que se ha hecho en Israel. Hay organizaciones que han dedicado décadas a LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, But I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. preparar la reconstrucción del templo. El Instituto del Templo, por ejemplo, ya ha elaborado utensilios sagrados, producido vestimentas sacerdotales según las especificaciones bíblicas, identificado a descendientes de la tribu de Leví, aptos para el servicio, y capacitado a estos hombres en los rituales necesarios. Ya se han llevado a cabo ensayos prácticos de procedimientos sacrificiales y se han criado e identificado novillas rojas necesarias para los rituales de purificación, un asunto que recientemente ha acaparado titulares internacionales. También hay estudios de ingeniería, planos arquitectónicos y proyectos terminados, así que prácticamente todo está listo, salvo 2 factores: la voluntad política y una solución al problema del monte del templo, que involucra soberanía, seguridad y sensibilidad religiosa. Mientras tanto, se intensifican las conversaciones internacionales sobre los acuerdos de paz en Oriente Medio, que incluyen temas como el acceso al monte del templo, los derechos religiosos y posibles acuerdos de compartición. Ante esto surge una hipótesis seria. ¿Qué sucedería si el pacto con muchos, que inicia la 70ª semana de Daniel, fuera el mismo acuerdo que autoriza o posibilita la reconstrucción del templo? ¿Y si un único tratado abordara simultáneamente las exigencias políticas y religiosas descritas en las profecías? No se afirma dogmáticamente que esto ya esté sucediendo, pero la convergencia de factores es notable y digna de atención. Y es precisamente esta convergencia la que nos lleva a la 4ª profecía, la más oscura de todas. Si el templo se reconstruye, si los sacrificios se reanudan y luego se interrumpen por la fuerza, Daniel describe lo que sucederá después. No se trata de un conflicto local, sino del período más terrible de la historia humana. Profecía número 4. El tiempo de angustia. Hasta este punto se han examinado 3 profecías. La alianza con muchos, que hace que el reloj avance durante los últimos 7 años. La estructura de los 10 reyes, que proporciona la base política para el gobierno final. El templo reconstruido hace posible la abominación de la desolación y sirve como detonante de los acontecimientos que siguen. Ahora llegamos a la 4ª profecía, diferente de las demás, porque mientras que las 3 primeras se centran en mecanismos, estructuras y eventos, esta describe las consecuencias para el mundo. El tiempo de angustia no comienza de forma aleatoria, se desencadena por eventos vinculados a la profecía número 3. La abominación desoladora actúa como la mecha y el período de tribulación es la explosión. Ambos están conectados. Daniel 12:1 declara: en ese momento se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo. Habrá un tiempo de angustia como nunca antes había sucedido desde el principio de las naciones hasta entonces. Pero en ese momento tu pueblo, todos aquellos cuyo nombre se encuentre inscrito en el libro, serán liberados. Esta declaración no describe simplemente un momento difícil, una década difícil,
ni una crisis similar a las que la humanidad ha enfrentado antes. Daniel habla de un periodo único, sin precedentes, sin paralelo en toda la historia de las naciones. Es la convergencia definitiva de elementos proféticos, el pacto confirmado, el sistema de los 10 reyes consolidado, el templo profanado y el gobernante final ejerciendo poder sobre la política, la economía y la religión. Para la gente común, este tiempo representa persecución, inestabilidad y el colapso de las estructuras en las que siempre han confiado. Para los creyentes es un período de prueba extrema, pero también de certeza de que la redención se acerca, a medida que el tiempo de Dios se acerca a su clímax. Para las naciones es el momento en que los sistemas humanos de gobierno, economía y seguridad demuestran sus límites máximos ante el juicio divino. El punto central es que Daniel muestra que este tiempo de angustia no es un accidente histórico, sino el resultado lógico de la secuencia profética. Si vemos que las piezas relacionadas con las profecías 1, 2 y 3 encajan gradualmente, entonces el escenario de la profecía 4 está más cerca de lo que muchos imaginan. Es un llamado a la vigilancia espiritual, al arrepentimiento y a la preparación, no mediante especulaciones sensacionalistas, sino mediante una comprensión profunda de la palabra profética. Cuando la última profecía de Daniel se cumpla ante nuestros ojos, ya no habrá tiempo para teorías. O bien estarás preparado para encontrarte con el rey que viene, o bien serás aplastado por el sistema del reino que pasa.